Vamos a estudiar, a meditar en la palabra bajo el tema del culto misionero. Amén. Esforzaos y sed valientes para hacer la obra de Dios, hermano. La extraña obra de Dios, porque la obra de Dios es extraña, la misma Biblia lo dice. Se necesita esforzarse en varias cosas. Amén. Y apunta más a un esfuerzo espiritual que físico. En el caso de Josué y los profetas, algunos hombres de Dios en la Biblia, pues era físicamente. Joab le dice a su hermano Abisaí, le dice: esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Ese era un esfuerzo físico, porque ellos eran guerreros. Joab era el general del ejército de David y peleaban contra las ciudades o las naciones vecinas. Se necesitaba un esfuerzo físico. Y sabemos por la palabra de Dios en 1 Samuel que David tenía unos valientes, hermano. La Biblia habla de hombres que hicieron hazañas, ¿sí o no? Entonces, en ellos era literal el esfuerzo físico, pero también Dios les estaba hablando de que aparte de ese esfuerzo físico, se necesitaba otro esfuerzo. Amén. Esforzarse en la fe, por ejemplo, porque la fe es necesaria, indispensable para hacer la obra de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 27, dice la palabra del Señor: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Oiga bien, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer? Oiga bien, para poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire, que la gente a veces piensa, la obra de Dios es muy duro, eso uno subir por los montes, por allá donde nadie lo conoce a uno, y a muchos les da miedo hacer eso, salir a la obra, disponerse para servir a Dios, porque eso les parece muy duro, porque creen que solamente esa es la obra de Dios. Pero mire qué cosa tan tremenda aquí, como el Señor da una respuesta que uno no se espera, porque Él dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay que esforzarse en fe, en creer en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió? Dios, a Cristo. Creer en Cristo. Amén. Él ya pagó el precio por nuestros pecados y por las almas perdidas. Nosotros simplemente tenemos que creer en Él y hacer como Él diga. Él se encarga de los obstáculos, de los inconvenientes, cuando hay fe, cuando podemos creerle. Y mire lo que dice Isaías 28:21, mire: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra. Oiga, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Ve? Es extraña. No coincide con lo que uno tiene el concepto de la obra de Dios o de esforzarse en algo. Ya dijimos
Porque uno cree que esforzarse es esforzarse solo en lo físico, aunque hay momentos en que es necesario. Amén. Hay que esforzarse a levantarse de la cama y arrodillarse a orar. Hay que esforzarse para sacar un periodo de tiempo para meditar y estudiar la palabra de Dios, porque como es la obra de Dios, no la nuestra, necesitamos las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay que esforzarse para ponerse, óigame bien, hermano, para ponerse en pie como buen soldado de Jesucristo y leer la palabra, cantarle a Dios, glorificar a Dios. Como para lo nuestro, si nos esforzamos físicamente. Como decía el Señor ahí, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, que no trabajemos por la comida que perece. Amén. Y es al contrario lo que hacemos. Por lo nuestro, por la comida que perece, nos esforzamos y a veces más de la cuenta. Por ejemplo, mire, hay gente que falta al culto con una facilidad tan tremenda, solo por estar mirando allá su negocio o su casa o quién sabe qué, se queda mirando en la casa y no viene a culto. Hermano, eso es un síntoma de frialdad espiritual. Eso es desnivel espiritual. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y también decía, una cosa he demandado a Jehová. Oiga, demandado. Usted sabe que es demandar. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir, investigar, aprender, saciarse, llenarse de Dios. Porque si no, no seremos capaces. Por eso los altibajos de muchos. Por eso muchos hoy están en un fuego y en una emoción tremenda y con unos anhelos y deseos de Dios grandes. Y mañana están apagados, desanimados, que no quieren nada de Dios. ¿Por qué? Por esos desniveles, por esa falta de perseverancia, de constancia, porque no se esfuerzan en lo más mínimo de las cosas de Dios. Es que Dios no pide mucho. Mire lo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro. Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Ni siquiera una hora, hermano. Se quedó dormido. En el culto de oración se quedó dormido. ¿Ve? Y el que no se queda dormido es que no viene, porque sabe que se queda dormido. En vez de aprovechar que lo que no ora en la casa, orarlo en el templo cuando viene a la casa de Dios, porque el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. A su nombre gloria. Entonces vemos que la obra de Dios es extraña porque no coincide con los parámetros humanos, con los conceptos humanos de esforzarse, de hacer su obra, de llevar su obra adelante. Cuando uno oye de esforzarse en la obra de Dios, cree que es un esfuerzo físico, solo eso, pero no, hay que esforzarse en fe. Como dice el Señor, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay que esforzarse en fe, principalmente en fe. Amén. Pero hay otras cosas. Miren, 2 de Timoteo 2, 1 y 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire la cadena, la secuencia. Mire, esfuérzate en la gracia. Primero, en la gracia. Mire que tampoco aquí le está hablando nada físico. En la gracia. ¿Sí? Pero le dice, lo que has oído de mí. ¿Cómo se esfuerza en la gracia? Oyendo la palabra de Dios. Oyendo el consejo de Dios. Oyendo la amonestación de Dios. Uno tiene que aprender a oír la palabra. Porque es que hay gente que viene al culto a oír al predicador. Error. El predicador no tiene nada para decirnos si no dice la palabra. Tú no tienes que aprender a oír la palabra. Discernir eso que se está hablando, que lo está hablando un hombre, porque es que Dios da su palabra a través de los hombres. Pero discernir eso que está hablando ese hombre, que es lo que es de Dios para mí. Aprender a oír, porque hermano, la fe viene por el oír. Oiga, por el oír. Y el oír, o sea, la capacidad de oír por la palabra de Dios. Entonces, si uno no aprende a oír la palabra de Dios, no aprende a oír a Dios. Va a escuchar palabras de hombre. Entonces ahí es donde la gente sale y dice, no, a mí no me gustó el mensaje porque es que el pastor, el predicador, tal cosa y tal otra. No, yo no voy a ir al culto porque va a predicar este hermano y a mí no me gusta. Yo quiero ir a la predicación de tal. ¿Por qué no te llaman a fulano de tal que venga? Ese hermano sí predica lo más de bueno. Aprendemos a oír palabra de hombre. ¿Cómo predica el hombre? ¿Cuál es la forma, la manera? ¿Qué gestos hace? ¿Qué manías? ¿Cómo se mueve? Y eso es secundario, hermano. Hay que aprender a oír a Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, útiles, para enseñar también a otros. Si uno aprende a oír la palabra de Dios, tendrá palabra de Dios para que otros aprendan a oír la palabra de Dios y esos se la den a otros. Y así ha llegado el evangelio hasta nuestros días. Desde los días del apóstol Pablo, de Cristo mismo. Porque los apóstoles oyeron de Cristo y lo transmitieron a otros. Y esos otros a otros, sus hijos espirituales. Por eso dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia. Aprenda a oír. Aprenda a discernir la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Por eso el pueblo de Israel nunca hizo la voluntad de Dios, nunca hizo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no sabían oír a Dios. Ellos decían, vamos a ver ahora qué palabra sale de Ezequiel. Y con todo eso dice, oirán tu palabra, le dijo el mismo Dios a Ezequiel, oirán tu palabra de tu boca, mas no la pondrán por obra, porque estaban escuchando la palabra. Para ellos era lo que decía el hombre, no lo que decía Dios. Y la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, es la palabra de Dios, predíquela el que la predique. Así sea el más nuevo de la iglesia. Imagínense que el Señor le dijo a los discípulos y a la gente que lo seguía, dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Hasta las piedras tienen palabra de Dios, hermano. ¿Quién le habló a Pedro? Un gallo. ¿Quién le habló a Balaán? Una burra, hermano, una mula. Dice, con voz de hombre, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y eso no es una metáfora, ni es un símbolo, ni es una alegoría. Eso es real. El burro llegó y dobló su cuello así y lo miró y le dijo, ¿por qué me golpeas? Uy, hermano, yo creo que a mí me habría un paro cardíaco.
que un burro voltee el cuello y le diga a uno, primero más burro era Balaán que el burro, porque le pegaba al pobre animal que estaba viendo lo que él no veía, porque el animal vio allá adelante el ángel de Jehová con una espada que hacía así. Entonces el burro, es que burro, pero pensó y dijo, paso por ahí y me cortan la cabeza. Entonces se recostaba al barranco y Balaán le pegaba y lo golpeaba, vuelve al camino, vamos para adelante, ¿qué le pasa? ¡Tin! Y dele golpes. Entonces el burrito no aguantó y volvió y dijo, ¿por qué me golpeas? Y el burro razonó. Y le dicen burro. Y noten que la gente que es como un poquito escasa de entendimiento, ¿cómo es que le dicen en la jerga común? ¿Cómo le dicen? A este Branci es burro, bruto, burro. ¿Por qué? Porque la bestia es bestia. Pero más sin embargo esta bestia razonó con el profeta. Oye, con el profeta, con el que se las tiraba de profeta. Porque cuando el burro le pregunta, ¿por qué me golpeas? Él le dice, porque te comportas mal. Y entonces el burro le dice, ¿y cuándo me he comportado así? O sea, lo mandó a pensar. Piense, ¿cuándo me he comportado así? ¿Cuánto tiempo hace que usted se monta sobre mí y lo lleva a toda parte, donde usted quiera, donde usted me diga? ¿Y cuándo le he desobedecido? Aleluya. Y el pobre profeta, que era el inteligente, Dios le tocó abrirle el entendimiento y abrirle los ojos para que viera el ángel allá adelante. Amén. Dios habla. Dios tiene recursos para hablar. Dios, habiendo hablado antes en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. El libro de Job dice que una y de otra manera habla Dios al hombre, pero el hombre no le entiende. Y no le entiende porque sea el mensaje o la voz de Dios muy extraña, muy rara, o que no sea entendible. No, es porque el hombre no quiere entender. Porque Dios habla claro y sencillo. Lo que pasa es que para poder oír a Dios hay que aprender a oír a Dios. Hay que separarse de prejuicios, de conceptos vanos. Sencillamente lo que Dios dice, amén. Y eso de estar aceptando la palabra por la fe, lo va capacitando cada día más, afinando su oído y aprende a oír a Dios. Amén. Aleluya. Para la obra de que Dios le encargó a Josué, como para la que nos encargó a nosotros, se requiere principalmente guardar el mismo aspecto, o sea, basarnos en lo mismo, que es la palabra. En los antiguos, que era más esforzarse en lo físico que en lo espiritual, y en nosotros, que es más en lo espiritual que en lo físico, en ambos se necesita, hermano, la palabra. Es la herramienta, hermano. Dios ha puesto todo en su palabra. ¿Usted por qué cree que Dios se ocupó durante los siglos de preservar la palabra como Él quería que estuviese escrita? Y no permitió que la destruyeran. Muchas veces el diablo hizo el intento. En los días de los macabeos, un personaje llamado Antíoco Epífanes, un rey griego, quiso destruir todos los libros del Antiguo Testamento, de los libros de los judíos. Los quiso destruir y quemar, pero los macabeos se encargaron de preservar esos libros. Claro, eran hombres temerosos de Dios y Dios los usó para eso. ¿Cuántas veces después del Nuevo Testamento
la gente quiso quemar los libros, opacar la escritura, adulterar, falsear, destruir la palabra de Dios. Pero Dios se ha ocupado de preservarla porque Él sabe, y nosotros debemos de saber, que es la pieza fundamental en la vida del cristiano, hermano, la palabra. Y hay gente que la tiene en poco, la menosprecia. ¿Usted cree, hermano, que yo, estando Dios hablando, estoy escuchando a un predicador, la palabra de Dios, es Dios hablando? Yo tengo que discernir la palabra y hacer a un lado al hombre, simplemente oír lo que Dios habla a través de ese hombre. Entonces, ¿usted cree que yo pararme e irme y dejarlo con la palabra en la boca? Porque eso es así. ¿Qué es eso? Eso es falta de respeto. Eso es menosprecio, no a ese hombre, a Dios, que es el que está hablando. Es lo mismo que usted estar escuchando, hablando con otra persona, así, cara a cara, dos personas, hablando, fulano, y de momento usted dice, se va y lo deja con la palabra en la boca. Eso ofende a la gente. Yo he escuchado a muchas personas que le dicen al otro, no me deje con la palabra en la boca. Se enojan, porque se ofende. Y nos atrevemos nosotros. Cuando es aquí adelante, miran para atrás porque saben que ya está el relojito. Y cuando no, y nos atrevemos a salir antes de que se acabe la palabra, el culto. ¿Qué es eso? Es más importante lo que tengo que ir a hacer que lo que está diciendo Dios ahí para esa persona. No es que lo sea, pero para esa persona lo es. Es más importante ir allá a hacer no sé qué. ¿Por qué es que uno debe de apagar el celular en el culto? ¿Por qué? O ponerlo en modo vuelo al menos. O mermarle el volumen, pues, si no quiere apagarlo. ¿Por qué? Porque estamos frente a la persona más importante. Cualquier otra llamada no vale igual, no tiene el mismo valor, así sea que me estén llamando para decirme, hombre, su mamá se murió, no importa. Después del culto me dice. Ahí es donde la Biblia dice, quien no aborrece padre, madres, hijos e hijas, etcétera, por mí, no es digno de mí, dijo Cristo. Y no es que sea aborrecer literalmente, sino quien no prefiere a Cristo que a sus familiares, a papá, mamá, lo que sea, no es digno de Cristo. Por eso es que Pedro dijo, uy, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor le dijo, si usted quiere, ahí está la puerta. Porque el Señor no obliga, uno se somete voluntariamente a eso. Pero cuando uno le dice al Señor, me someto, ya tiene que guardarla. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. Entonces el Señor le dijo, tranquilo, si quiere váyase. Si cree que es más importante otra cosa, tranquilo, váyase. Menos mal que Pedro reconoció y dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Él es el más importante, hermano, que cualquier llamada, que cualquier persona. Y uno debe enseñarle eso a sus hijos, a su familia, a sus amigos, al que sea. Le tiene que enseñar eso, que uno está colocando primero a Dios y después los demás. Que no que va a llegar aquí Felipe o Sara, uno de mis hijos, va a llegar aquí en pleno culto. Papi, venga, que necesito hablar con usted. Y, ¿qué tal? ¿Qué pensarían ustedes que venga ahí y se llegue hasta allá, hasta la última escalita,
y me diga, papi, ven, necesito hablar una cosa, y yo salga y me vaya a poner, a ver, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Ah, es que es mi hijo, hermano, es que es mi hijo, como algunos que tienen los hijos como si fueran perfectos. No, nuestros hijos son bien terribles a veces, y tenemos que reconocerlo. No déjanos llevar de los sentimientos. Amén. Entonces, no, ¿qué pensarían ustedes? Que yo salga detrás de él a ver qué pasa, dándole más importancia a él que a Cristo. Como cuando yo estoy aquí mirando, sentado ahí mirando otra cosa. Es que ni la Biblia, amigo. Óigame, ni la Biblia. Si usted está sentado ahí, el predicador está dando la palabra, y usted está mirando y leyendo otros versos que no tienen que ver con el tema, porque ya, otra cosa es que uno diga, vamos a mirar en 2 Timoteo 2:1, entonces uno busca, obvio, está bien, pero a veces hay gente mirando la Biblia, otras cosas, leyendo, que no tiene nada que ver con lo que se está enseñando. ¿Qué está diciendo con eso? No me importa lo que está diciendo el hombre ya. Como cuando la mamá o el papá le dicen al hijo, mi hijo da tal cosa y tal, ta. Sí, pa, yo sé, sí, yo sé. ¿Qué sabe? No supo lo que le estaban diciendo y diciendo, sí, yo sé. No está poniendo atención. Le parece más importante y más cierto sus conceptos. Entonces, así como, por eso es que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y el Señor dijo, es cuando el diablo viene y se roba la palabra que se sembró en el corazón. O sea, no se le dio la importancia suficiente. El diablo le robó. La palabra, hermano, es la palabra de Dios. Hay que aprender a oír la palabra, hay que esforzarse a aprender a oír la palabra de Dios, hermano. De eso depende nuestra vida. De eso depende la salvación o la condenación de una persona. Amén. A su nombre, gloria. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que se la daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mire que el Señor insiste, porque es en eso que uno debería esforzarse más que en cualquier otra cosa. Mire, muy valiente. ¿Para qué? No todos tienen la Biblia abierta ahí. Mire, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. A toda la palabra. Cuidar de hacer toda la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mire que la palabra. Amén. Hay que cuidar de hacer conforme a esa palabra, no conforme a otro concepto. No te apartes, oiga bien, de ella ni a diestra ni a siniestra. Claro, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso sí nos gusta. Señor, yo quiero ser prosperado en todo lo que yo emprenda, lo que se me ocurra. Se me ocurre poner este negocio, se me ocurre comprar esto, se me ocurre aquello, se me ocurre esto otro. ¿Quiere ser prosperado en todo eso? A lo que usted le venga a la cabeza. Bueno, cuide de guardar toda la palabra que Jehová tu Dios te manda. Y así será, porque aquí lo dice. Cuida de hacer conforme a toda para. El propósito es ese.
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada 8 días o cada 15 meditarás en él. Sí dice así. A ver si me confundí. ¿A dónde es que está? ¿Ah? Sí dice así. Porque es que yo veo que hay gente que es así. Cada que viene el culto, no lee la Biblia sino el día que viene el culto. Y para acá de usted a veces viene cada 15 días. O sea que lee cada 15 días la Biblia. Y eso que la lee empujado, ayudado por el que está dirigiendo el culto. Vamos a abrir la palabra en tal parte. Entonces hasta se demora. Es el último que encuentra. Sí, ya. Y lee aquel. Y entonces estás más bien como la pereza hasta leer y oye más bien lo que se está diciendo. ¿Y usted no sabía que el que lee oye 2 veces? ¿Sí sabía eso? Pregúntele a los psicólogos y verá. El que lee, oye 2 veces. El que escribe, oye 3 veces. Tremendo, mano. Y hay gente que no le gusta. Amén. Nunca, oiga, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, todos los días, y ojalá 2 veces, al menos de día y de noche, meditarás en él. Si es así, usted estará capacitado para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Si usted no lo memoriza, no se familiariza con él, no aprenderá a hacer lo que en él está escrito. Mire lo que dice la misma Biblia del Señor Jesucristo, Dice que entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer. El Señor Jesucristo. Que ese sí no necesitaba. Si alguno de nosotros cree que no necesita leer la Biblia, está súper equivocado. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué iba a decir? ¿Qué necesidad tenía leer si Él fue el que la inspiró? El autor. Y lea ya en Lucas capítulo 4 y verá que dice. Que entró como era su costumbre y se levantó a leer. Tenía el hábito, la costumbre de leer todos los días en la palabra. Porque Él hace lo que dice que se haga. Como Él inspiró para que de día y de noche se medite en ella, Él lo hacía, porque Él no era un hipócrita. ¿Sí me entienden? Aleluya. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces, mire el resultado de eso, los resultados de eso. Porque entonces harás prosperar tu camino. Va a caminar derechito hacia el cielo y todo te saldrá bien. Qué bueno es que todo nos salga bien, ¿cierto? ¿Y por qué no nos sale todo bien si somos hijos de Dios y tenemos la palabra? Porque tenemos es la Biblia, no la palabra. Por eso es que no todo nos sale bien. ¿Sí me entiende? Hay gente que tiene Biblia y a veces hay gente que tiene unas, como la que usa mi esposa, bien grandota, que tienen que traer, hay Biblia que no la pueden cargar así, sino que tienen que cargarla así. Pero es que tener Biblia no es tener la palabra. Pedro decía, o dice en su primera carta, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos. ¿Se acuerda Moisés allá en el desierto cuando sacaba al pueblo o cuando quiso ir a sacar el pueblo de Israel de Egipto? Cuando Dios lo mandó.
que empezó a sacarle excusas al Señor. El Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara. Usted puede leer allá en Éxodo y se va a dar cuenta de lo que le voy a decir. Él tenía una vara. Cualquiera puede tener una vara. Se va por allá para el monte y le quita las ramas o las ramitas pequeñas a una varita de esas y tiene una vara. Cualquiera puede comprar una Biblia. Cualquiera. Va a una librería cristiana y compra una Biblia. Ya, yo tengo una Biblia. Pero es muy diferente cuando dice en el libro de Éxodo, dice, nuevamente, más adelante, le dice, con la vara de Dios en la mano. Muy diferente tener una Biblia a tener la palabra de Dios. Amén. Y ese es el caso de muchos. Tienen la Biblia y muy bonita, a veces de estudio, bien poderosa, pero la tienen en el corazón. Tienen el hábito de meditar en ella, de examinar bien, para que todo le salga bien. Y miren que el Señor sigue insistiendo, mira, o sea, le está diciendo, oiga, Josué, ¿sí está entendiendo? ¿Sí se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo? ¿Sí está captando? ¿Sí está asimilando? ¿Sí está guardando en su corazón? Porque le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Para eso hay que ser valiente, hermano. Porque hay que reprender al diablo, hay que pelear contra las tinieblas. Porque usted se sienta a leer la palabra de Dios y el diablo no se va a quedar tranquilo. Ahí es donde le mete sueño. Ahí es donde le pone en la cabeza una distracción y le recuerda, ay, hay que hacer tal cosa, y ahí es donde la gente se acuerda de las cosas. Entonces hay que ser valiente, reprender, no, ahorita lo hago, pero que ahorita. Ahí es donde el diablo prende la música por allí pega un grito, por allí se cayó algo, por allí tal cosa. ¿Para qué? Para que usted se distraiga y no lea. Por eso David madrugaba. Y por lo mejor leer la Biblia cuando todo el mundo está acostadito en silencio. Amén. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué bueno, qué promesa preciosa. Si usted y yo queremos asegurar la compañía de Dios a donde vayamos y hacer lo que queramos hacer, ahí está la solución, la fórmula, está el secreto. Coger esta palabra como sangre, como si fuera nuestra sangre, hermano. ¿Usted sabe qué pasa cuando si una persona se desangra, cierto? Entonces hay que estar atento a la palabra, a la perfecta ley, como dice Santiago capítulo 1, verso 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oiga bien, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo es que tiene que estar la palabra en nuestra vida? Implantada. ¿Qué es implantar, hermano? Usted sabe bien el término implantar, ¿cierto? ¿Qué es? Usted sí sabe por qué hoy en día hay, es que limón, ¿cómo es que llaman? De Castilla, el pajarito o el original y el limón injerto, ¿sí o no? Hay de Tahití, bueno, hay lo que es, en fin, hoy en día hay una cantidad de frutas y de verduras que está la original y está el injerto, está el mezclado. ¿Cómo hacen eso? Le injertan a la rama original otra, que para que produzca más y más grandes y no sé qué, y en verdad son más grandes los limones, esos injertos son más grandes, pero no son la calidad que tiene el otro, hermano. No son, ¿cierto que no? No es igual. Pero entonces ahí está el proceso. Injertan, pegan del árbol original, pegan una rama,
La palabra de Dios tiene que estar pegada, injertada en nuestra vida, hermano, para que pueda producir los frutos. Aquí es un injerto bueno, el mejor, lo hace Dios. Amén. A su nombre gloria. La palabra implantada, y oiga lo que dice, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Nada puede hacer salva su alma, nada, sino la palabra de Dios. No más. Amén. No hay otra cosa. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, oiga, oidor, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Sí o no? Oiga, tremendo, man. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire lo que es la palabra, hermano. La preocupación más grande de un cristiano debe ser por entender la palabra. Por algo Felipe le dijo al eunuco, cuando lo vio que leía, y estaba leyendo la Biblia, porque dice que leía al profeta Isaías, en el capítulo 53. ¿Sí? Leía al profeta Isaías. ¿Pero qué le preguntó Felipe? Se le acercó y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Esa debe ser la preocupación suya y mía. Si entendemos la palabra, ¿qué quiere decir esto? Subrayar. Subrayar, hermano, preguntar. Le dice al hermano que usted sabe que es más antiguo en la iglesia o que sabe que tiene un conocimiento más que usted porque usted es más nuevo. O al pastor o al que sea, mire, ¿esto qué quiere decir? Señor, orar, Dios mío, revélame, dame sabiduría, entendimiento. ¿Esto cómo es? ¿Por qué dice aquí tal cosa? Yo no entiendo, Padre glorioso. Amén, hermano. Esa debe ser nuestra preocupación, hermano. La palabra es la principal herramienta para lo que hacemos y lo que queremos llegar a ser. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2, miren lo que dice aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ella es la herramienta. Con ella es que hacemos la obra de Dios. No hay obra de Dios si no está la palabra involucrada. No la hay. Amén. Romanos capítulo 10, verso 8. Mire, ¿más qué dice? Oiga, una pregunta de Pablo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Usted y yo somos predicadores de la palabra. Y un predicador le predica a uno y le predica a 1000. Le predica al viejo, al joven, al niño, al anciano, al que sea, al que Dios le dé la oportunidad. Amén, hermano. Es la espada del Espíritu y tiene que estar ceñida. Usted cuando ha visto un soldado por ahí en el campo de batalla y la espada colgada en la casa, y él por ahí en el campo de batalla y mirando y la espada, mi espada, yo la dejé allá en la casa. ¿Cuándo? Nunca. La espada tiene que estar ceñida, o sea, ligada a nuestra vida, hermano, al ministerio. La palabra tiene que formar parte de nuestra vida, hermano.
Ya dijimos, como la sangre que fluye por nuestras venas, que corre por nuestras venas. Usted tiene que conocer la palabra, saber la palabra, predicar la palabra. Es la vida. El hermano José Muñoz, yo no sé cuántos lo conocieron o cuántos oyeron hablar de él. El hermano José Muñoz, que fue un siervo del Señor de esta obra, empezando cuando quería servirle a Dios, estando en su iglesia. Entonces él hablaba de que se quería salir a la obra, quería servirle a Dios, y la esposa le dijo, ¿y de qué vamos a vivir? Y él dijo, de la palabra. Tremendo. Y así es. Uno vive por la palabra. Vive y muere por la palabra, hermano. Amén. A su nombre gloria. Segundo libro de Samuel 23:10 dice, este se levantó. Oiga, mire que la Biblia, la palabra tiene que estar ceñida y formar parte de nosotros. Mira, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. La espada, hermano, ahí dice la espada, ahí no dice la palabra. Bueno, entonces leamos Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí dice así o no dice así? Ahí dice que es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Mire, tiene que estar pegada, ceñida. Mire, Salmo 45:3 dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, valiente, valiente. Ciñe tu espada, amén, sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Oiga, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Aleluya. Ese es el método de Dios. Dios lo quiso así. ¿Y cómo se hace eso? Dios se las arregla. Como cuando Nicodemo le dice el Señor Jesucristo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, ¿cómo así? ¿Acaso puede uno volver a meterse en el vientre de la mamá y volver a nacer? Hay cosas que no entendemos cómo se hacen, pero Dios sí. Dios se las arregla, hermano. Amén. Dios se las arregla. Dios sabe cómo hace. A su nombre sea la gloria, hermano. Aleluya. La palabra es implantada, ya lo vimos. Amén. Implantada, ceñida, formando parte de nosotros, de nuestra vida. Así vamos a ser valientes en el reino de los cielos, en la obra de Dios. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los valientes. Amén. ¿Ustedes creen que José fue valiente? El hijo de Jacob es de los más valientes que yo encuentro en la Biblia. Y José nunca cogió una espada, ni una lanza, ni siquiera escudo. Él no era un guerrero. José no era un guerrero, hermano. José no fue como los de David, como el mismo David, que se ciñeron la espada física, literal, y salieron a la guerra y mataban filisteos y mataban moabitas y amonitas y de todas las naciones alrededor. Guerreros de hueso colorado, como dicen por ahí. José no. José no. En ese sentido no. Pero José, cuando la mujer de Potifara lo agarró para que se acostara con ella, él prefirió dejar su camisa y salir sin camisa corriendo y que esta mujer
lo calumniara y lo metieron a la cárcel. Pero eso es valentía. Amén. Valientes. Valientes para decirle no al pecado. Eso es valentía, esa es la realidad, hermano. Esa es la verdadera valentía. Decirle al pecado no. Pero venga que esto no. Hijo mío, dice en el libro de Proverbios, no vayas con los pecadores. Ellos te van a invitar, te van a decir que tengan la misma bolsa, o sea, donde meter la plata que roban. Pero no vayas con ellos, no lo imite, no lo siga, no haga igual que ellos. Selecciónese, apártese, manténgase exclusivo usted. No importa lo que le digan, que lo critiquen, que lo censuren, que le digan extremista, fanático, que se dejó lavar el cerebro, tonto, bobo, aburrido, mongólica. Eso es todo lo que le dicen. ¿Usted cree que a mí no me lo han dicho? Yo trabajé en el Banco Cafetero con 100 empleados, hermano, éramos 100, la sucursal Guayaquil, a frente de lo que hoy es la gobernación de Antioquia. 100 empleados. Y les hablaba la palabra de Dios, ellos decían una cantidad de cosas, muchos de ellos. Había un compañero de trabajo que cuando entraba, el banco era más grande que esto acá, y entraba, abría la puerta y se arrodillaba. ¡Silva! ¡Alabado sea Dios! Pero por burlarse. Yo le hablaba la palabra. Y decían todas las cosas, muchas cosas ofensivas. Pero yo le decía no al pecado. Les hablaba cuando les hablaba la palabra de Dios. Uno de ellos me dijo en un momento en que le estaba hablando la palabra, dijo una blasfemia. Y le dije yo, hasta aquí le sigo compartiendo la palabra de Dios. Porque la Biblia me dice que no le eche las perlas a los cerdos. ¿Me está diciendo cerdo? No, señor. La Biblia dice que no le eche las perlas a los cerdos. Sí, me están diciendo cerdo. Que no. La Biblia dice que no le eche las perlas a los cerdos. Él mismo se la aplicaba. No al pecado. Valientes para reprender el pecado. Decirle no y reprenderlo, hermano. Reprenderlo. Porque el diablo es osado, hermano, y los hijos del diablo más quieren hacerle caer, quieren hacer que usted peque, que usted se descarríe. Amén. Y son osados, conchudos. Ay, mira, qué tal cosa, y por aquí, por allá, y salameros. Reprender el pecado. Valientes para reconocer, oiga bien, lo que es pecado. Usted tiene que darse cuenta y discernir que esto que le están invitando o diciendo aquí o allá es pecado. Hay que reconocer el pecado. Hay que reconocer cuando fallamos. Una de las cosas que a Dios más le desagrada, más que a que una... Oiga bien, no malinterprete lo que le voy a decir. Le desagrada más que usted no reconozca su pecado y trate de justificarse. Le desagrada más aún que el mismo pecado que comete, porque Él sabe que somos pecadores. Cristo murió por los pecados que cometimos y que vamos a cometer. A Dios eso no lo extraña. Él sabe cómo somos, pero le desagrada sobremanera que usted y yo no lo reconozcamos, que tratemos de justificarnos como Adán. ¿Por qué conociste que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras de él? Eva, la mujer que usted me dio. O sea, la culpa la tiene Eva y Dios, yo no. Eva no reconoció. Eva, ¿qué pasó? La serpiente, yo no, la serpiente, aleluya, aleluya, la serpiente, yo no reconoce.
Yo creo que si le dijo a la serpiente alguna cosa, la serpiente miró para todos lados y a quién le iba a echar la culpa. Usted tiene que fijarse, yo tengo que ser un juez para mí mismo más drástico, más radical, que siendo juez para otros. Ya muchas veces le he mostrado esta señal, ¿cierto? Cuando usted señala, juzga a otro, a usted lo están juzgando tres. Y le están diciendo que sabe todas las cosas como son. Arriba, mire para arriba, no mire para allá. Quite primero esa viga, ese roble, ese guayacán que tiene en el ojo, para que pueda ver bien la pajita que está en el ojo de su hermano. Hay que aprender eso, hermano, a reconocer lo que hacemos. Cuando fallamos, no justificarnos. A Dios no le agrada, hermano, no le agrada. A Dios le agrada cuando uno reconoce su pecado. Mi pecado te declaré, dijo David. ¿Por qué? Oiga bien. Mire una cosa, Saúl pecó contra Dios, ¿sí o no? ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Oiga el pecado, mire bien, le perdonó el pecado al rey de Amalek. Ese fue el pecado de David, de Saúl. Le perdonó el pecado, la vida, al rey. Le perdonó la vida al rey, o sea, no mató. Mire bien, Dios dijo no matarás. Y eso hizo Saúl, no matarás, no mató al rey. ¿Y cuál fue el pecado de David? Adulteró con Betsabé y mandó a matar al esposo. Primero quiso encubrir el pecado porque adulteró con Betsabé y quedó en embarazo. Entonces mandó a llamar al esposo para que durmiera con ella. Y entonces la gente, el tapado, el de David, ahora se lo achacan a Urías. Y como no le dio resultado, entonces le dijo a Joab, póngalo allá en la fila de batalla para que lo maten. Y lo mataron. Durmió con Betsabé y mató al marido, al esposo. Lo mató. ¿Cuál pecado es más feo? Dígame, ¿el de Saúl o el de David? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Exacto, el de David, claro. Y entonces, ¿por qué Dios a David le perdonó y a Saúl no? ¿Ah? ¿Por qué a David le perdonó y a Saúl no? ¿Sí vio? Porque David, cuando Dios lo exhortó, se humilló y reconoció su pecado. Mi pecado te declaré, dice. En cambio, Saúl nunca lo quiso reconocer, le echó la culpa al pueblo. No, el pueblo perdonó, el pueblo. Es así, como la gente hoy en día, cometen la falta, yo no. Eso fue que y tan, para toda parte señalan, pero yo no, yo soy el sello de la perfección. Eso le desagrada a Dios, hermano, que uno no reconozca el pecado y sus fallas. Uno tiene que aplicarse la palabra más rigurosa para uno mismo. Dios mío bendito, ayúdame, mira lo que hice. Yo sigo siendo igual malo. Límpiame con tu sangre, regenérame. Amén. Y uno tiene que ser valiente para decirle a la gente que salga del pecado, predicar la palabra. Amén. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predique la palabra mismo. Hable a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Que reconozcan o no reconozcan su pecado, que se arrepientan o no, eso no es problema suyo. Predique la palabra. Amén.
Porque es que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino con la palabra, predicada y por el Espíritu Santo, para deshacer las obras del diablo, hermano. Es la estrategia de Dios, no hay otra forma. Ahí no vale que usted y yo busquemos ideas, estrategias raras. No. Amén. Los hombres buscan mejores estrategias, pero Dios busca mejores hombres. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, mire. El que practica el pecado es del diablo. Eso no hay otra. Hay que examinarnos, hermano. Ya dijimos, reconocernos. ¿Será que yo todavía estoy practicando algún pecado? Y si nuestra respuesta es sí, ¿de quién somos? ¿Del diablo? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso hay que predicar esta palabra, hermano. Ser valientes para predicar la palabra. Ser valientes para decirle no al pecado. Ser valientes para reconocer el pecado. Ser valientes para reprender el pecado. Ser valientes para decirle a la gente que salga del pecado. Amén. Esa es la valentía que Dios demanda hoy, hermano. Amén, hermano. No es que usted y yo seamos como, vea, por ahí hay un dicho que es mejor que digan, por aquí pasó corriendo, que no que digan, aquí cayó. Eso hizo José. Salió corriendo, hermano. Pero no cayó ahí con la Potifara. Dígale no al pecado. Sea valiente, hermano. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y en Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Los cobardes, su parte con los mentirosos, dice, su parte será en el lago de fuego y azufre.